Hola amigos, bienvenidos al canal de YouTube Mira la voz de Arroyo. Hoy vamos a hablar con Israel Ergón. Él, a pesar de su juventud, tiene un amplio bagaje profesional, ya que combina su faceta de trabajador social con la de narrador oral. Buenos días Israel y muchas gracias por estar con nosotros aquí en el canal de Mira la voz de Arroyo. Y por cierto, enhorabuena por tu reciente paternidad. Pues nada, aquí estamos, sí. Ahora en un momento en el que tengo hueco en medio de toda esta reciente paternidad, como dices, pues poco a poco reincorporándome y como soy autónomo, pues uno se va adaptando a los horarios, a la realidad y Esto de trabajador social autónomo que me has estado comentando antes. bueno, pues lo que digo es una birrada, ¿no? Cuando hablo de trabajador social, mucha gente me pregunta, no, pero en servicios sociales o en alguna entidad, con algún colectivo, y digo, no, yo soy autónomo, soy lo que en inglés está el término este de freelance, ¿no? Eh, Me gusta utilizarlo porque sí que el término en inglés tiene un concepto relacionado con el trabajo por proyectos que viene muy relacionado con profesionales del diseño gráfico, de la ilustración, de la comunicación, ¿no? Que trabajan de manera autónoma en proyectos concretos y pueden tener como diferentes clientes. Entonces, yo un poco adapto eso al trabajo social y yo trabajo por proyectos de intervención social de diferentes tipos, desde una realización de un evento hasta un taller con menores o un taller formativo para profesionales. Todo sí que lo hago desde un punto de vista que es la unión de la profesión social con el teatro, los cuentos, el arte y sobre todo podría englobar todo en la creatividad, ¿no? ¿Qué vino primero? ¿Esto de narración oral o tu trabajo como Ah, trabajador social? pues es cierto que lo primero que vino fue el trabajo social, por decirlo así. O sea, y a la vez los cuentos. Es que es raro, porque, bueno, yo suelo decir que tengo un pasado oscuro, que es que estudié Administración y Dirección de Empresas durante 3 años, y entonces, en medio de esa situación, de esa carrera, empecé como voluntario con una asociación con discapacidad. De ahí me llevó a querer formarme en el ámbito del ocio y el tiempo libre, hice mi curso de monitor, hice cursos de especialización y entonces, bueno, pues decidí dejar ADE y entrar en trabajo social porque me di cuenta de que era la carrera que más encajaba realmente con lo que yo quería. Empiezo a formarme en la narración oral y también descubro que es un campo que me gusta para trabajar de forma profesional y específica, ¿no? Que no tiene, desde el punto de vista artístico, que no tenga nada que ver con lo social. El hecho de subirme a un escenario a contar cuentos, ¿no? Y cuando digo subirme a un escenario, el escenario puede ser un espacio delimitado en una biblioteca, ¿no? En una sala infantil de una biblioteca, delimitas un espacio, aunque no se ponga una línea ni nada, y ya estás generando un escenario y ya estás creando ese espacio escénico para contar cuentos, Claro. ¿no? Bueno, tus dos trabajos son muy de tú a tú, de estar en contacto. Con las nuevas tecnologías, ¿qué tal te llevas? Bueno, me llevo bastante bien. Esto es lo curioso también del aspecto, que a mí me gusta mucho el trabajo con las personas directamente, pero eh, en las nuevas tecnologías me parecen importantes y creo que permiten hacer cosas. Algo que decíamos que era el futuro, no, es ya el presente. Yo- Claro, es un presente que quizá hay que darle una vuelta de tuerca porque tengo un compañero trabajador social que se dedica a ese ámbito concreto y suele decir, nuevas tecnologías, no, son tecnologías, porque nuevas ya llevan unos cuantos años ahí. ¿Los cuentos son algo ya pasado de moda? ¿Es algo antiguo o es algo que está totalmente en boga? Pues, a ver, si te tengo que responder desde un punto de vista profesional, me surge hacer una diferenciación, ¿no? Es como, eh, cuando digo profesional respecto al trabajo, el cuento desde el punto de vista infantil sigue estando presente, ¿no? El cuento con los álbumes ilustrados, además, la cantidad de publicaciones que hay en ese sentido, el dar a la infancia los cuentos porque son muy útiles para trabajar las emociones,
podríamos entrar más en discusión sobre todo eso, pero quieras o no, todo eso hace que esté presente. O sea, y de hecho, cuando yo digo que me dedico a contar cuentos, la mayoría de la gente dice, ah, para niños. Digo, vale, sí, pero también para adultos, también para adolescentes, también para bebés, ¿no? Ayuntamientos que no tienen una biblioteca en la que se programa, sino que depende más del departamento del área de cultura, Sí, las, casi siempre acogen mejor y en todo caso programan más infantil que público adulto, ¿no? Porque las historias no tienen edad. Y si pensamos en cómo la tradición oral ha ido pasando de boca a oreja y de boca a oreja durante muchos años, la mayoría de los cuentos de tradición oral, que ahora muchas veces conocemos por versiones en libros, por versiones de Disney o demás, son tradición oral que se contaban así y se contaban entre los adultos. sí, pero de todas maneras los cuentos para adultos es un campo que está ahí. Yo últimamente estoy hablando con bastantes escritores de cuentos y todos coinciden en que muchas personas adultas pues están leyendo junto con sus hijos esos cuentos porque, bueno, pues Sí. tenemos todos un niño dentro y hay que alimentarle y los cuentos hoy en día van con unos mensajes sociales muy importantes, con lo cual, bueno, pues es una lectura interesante. Sí, bueno, y es verdad que hay grandes escritores de relatos para público adulto sin el tema infantil. O sea, Becker, Gabriel García Márquez. Sé que con el tema del COVID, como es fácil de entender, o lo habéis pasado y lo estáis pasando muy mal, y después del estado de alarma, Ujú. ¿cuál ha sido tu primera intervención? ¿Qué notaste cuando pudiste empezar a hacer algo? Pues mira, yo hice la primera sesión que hice después del estado de alarma, de todo el parón, de todas las cancelaciones, que vimos cómo se fueron cayendo todo y sobre todo el sector cultural nos vimos desprotegidos porque no había una posible indemnización. O sea, por suerte llegó la ayuda de los autónomos. Entonces, la primera sesión que yo hice fue en junio, creo que estábamos en fase 2, en esto de las fases, ¿no? Que estuvimos Sí, 0,5 tal. Creo que fue en fase 2 en una librería de Madrid, que está por la zona de Tres Olivos, se llama Pasapágina. En ese espacio tenía previsto haber contado en marzo, pero con el estado de alarma se cancelaron las funciones. Y entonces, cuando se vio que se podía retomar, me contactó y me dijo, venga, que como fuiste de los primeros que cancelé, me apetece que sea de los primeros en volver. Que la primera situación, pues era una situación en la que decir o hacer cosas que tuvieran que ver con el contacto, con besarse, pues provocaba en mí no una censura, pero sí un comentario de, bueno, esto no se puede hacer ahora, ¿no? ¿cuál es tu cuento preferido de todos los que tienes? Uf, definir un cuento preferido así, eso es complicado, ¿no? Bueno, detrás de mí se ve que tengo, voy a decir, no me he leído todo, hay que ser honesto. O sea, tengo algunos libros que es como, están ahí y que en algún momento leeré, ¿no? Creo que nos ibas a contar un cuento, ¿no? Para Bueno, pues todos los que vean el canal. a contar un pequeño relato. Un pequeño. Eh, mira, había pensado así algo, como tiene que ser algo cortito, y un relato que también es un relato que fue el primer relato que yo conté bien en un escenario. ¿Vale? Es algo que suelo decir eso, ¿no? Conté bien en un escenario, porque antes había hecho algo, pero de aquella manera, muy a mi Ya, manera. Después del primer curso de narración oral, me subí a un escenario y conté este relato, pero lo interesante es cómo ha crecido y tuve una época justo que decía que no me apetecía mucho contarlo, pero que ahora me gusta y más en este momento que estamos todavía y que creo que hace falta un puntito de esperanza, ¿no? Que habla de, bueno, perdón, al final digo de quién es, porque es que vale, si vale. no pierde la magia. Pues este relato habla de un hombre que al parecer era extraño porque iba por la calle y lo besaba todo. Iba por la calle y besaba las aceras, las farolas, los semáforos, las paredes de las casas, los escaparates, besaba el buzón cuando recibía una carta, las llaves de su casa, la mesa del salón, la lamparita, la cama, vamos, la comida, los platos, lo besaba todo. O
sea, todo. Y cuando digo todo es que incluso también besaba a las personas, por supuesto. Besaba a su vecino cuando se lo encontraba en el ascensor y tenía ese momento tenso de uno en una esquina y otro en la otra y no te quieres ni hablar. Pues hasta en ese momento lo besaba. Bueno, en este momento no lo besaría, que estamos con la COVID. Pero lo besaba, lo besaba. Lo besaba al vecino, besaba al panadero cuando compraba una barra de pan, besaba a la taxista cuando cogía un taxi y, sobre todo, lo más peligroso y lo que más ponía de los nervios a la sociedad donde vivía era que besaba a los policías. Y claro, eso no podía ser. Un hombre que fuera besando todas las cosas por la calle, a todas las personas y encima, sobre todo, besar a los policías. ¿Cómo? Así que decidieron que aquel hombre había que encarcelarle. Que había que encarcelarle, que era un hombre extraño y peligroso. Y entró en la cárcel y aquel hombre no desistió. Besaba los barrotes, besaba las paredes de barro, besaba la cama donde dormía, besaba la almohada antes de acostarse, besaba la comida que le daban todos los días, besaba incluso a su carcelero todas las mañanas para saludarle y besaba también a los compañeros de las celdas contiguas a través de golpecitos en la pared. Claro, vieron que aquel hombre no recapacitaba, que no cambiaba su conducta, que aquel hombre había que hacer que cambiase y si no, ¿para qué servían las cárceles? Pero como no cambiaba, decidieron que había que ejecutarle. Y aquel hombre llegó el día de su ejecución y besó a su ejecutor. Besó la pistola y besó las balas con las que le mataron. Le enterraron en una montaña, en lo más alto, para que nadie pudiera llegar hasta allí y recordarle. Pero lo que muy poca gente sabe, solo los más osados que han escalado hasta la cima, y sobre todo los pájaros que sobrevuelan el lugar, es que descubrieron que al mundo le habían nacido labios, porque aquel hombre nació, vivió y murió besando. Qué bonito, sí, señor. Muy bonito, muy bonito. Pues Muy este interesante. relato, Muchísimas gracias. Qué regalo. nada, Qué este regalo. relato que he dicho que al final lo decía, Sí, es un sí. relato porque me gusta citar la autoría, aunque está adaptado y contado a mi manera, ¿no? Es un relato que escribió Ismael Serrano y está Ajá. basado en una canción de Silvio Rodríguez dedicada a Víctor Jara. Israel, por terminar, como yo tengo amistad con el mago este que lleva en una lámpara bastante tiempo, pues yo creo que si tú me pides 3 deseos, yo puedo hablar con él y casi seguro que se van a cumplir. ¿Qué 3 Ay, deseos te gustarían? 3 deseos, madre mía, pues, hombre, un deseo que se diera más valor dentro de la cultura y de las artes escénicas a la narración oral, por ejemplo, ¿no? Pueden ser personales también, ¿eh? Me reservo a lo mejor lo personal más para el final, ¿no? Pero una parte de, voy a irme a la parte, ¿no? de trabajo social, ¿no? He ido más por la narración oral, pues quizá de que se dé la importancia a la profesión, al trabajo social dentro del mercado laboral en general. Quizá un tercer deseo, pues quizá más personal, ¿no? Pues que también tiene que ver, ¿no? Personal y profesional, ¿no? Pues que pueda llevar, ¿no? Una buena conciliación de esto de lo que digo últimamente, ¿no? Padre y autónomo. Nada, pues muchísimas gracias, Israel. Aquí tienes el canal para cuando te apetezca contarnos algo, que estaremos encantados de recibirte. Y de nuevo, pues nada, la enhorabuena por esa paternidad. Nada, muchas gracias y hasta otra. A ver qué regalo.